Hoy tengo el gusto, honor y privilegio de estar con otro de mis profesores, otra de las personas que veo hacia arriba. Él es Juan José Muñoz. Don Juan José estudió ingeniería civil, pero no ejerce. Se dedicó a trabajar en lo que él llama proyectos épicos, en ayudar a las personas, y tiene un propósito que me llamó muchísimo la atención, que dice: mi propósito es entender el ecosistema de negocios y profesional en el que vivimos para ayudarles a ustedes, usando su propio lenguaje y diseño de vida, a navegarlo con éxito. Él diseñó y dirigió Costa Rica Open Future, eso fue en el 2014. Es una incubadora de startups de tecnología, ha visto cientos de proyectos de emprendedores y ha trabajado con más de 50 proyectos para enseñarles ya más a profundidad habilidades de negocios de vidas. Tiene 10 años, como ya dije, de experiencia, ha trabajado con más de 20 marcas, entre propias y ajenas, de las cuales una de las que más me llama la atención es Miel Feroz, que es un producto de miel con chile, eh, total, diría yo, contrario a lo que todo el mundo se imagina. eh, Sumamente interesantes, bastante ricas, de hecho, ahí lo pueden ver. Tiene otro proyecto que, como le decía cuando le pedí el espacio, se llama el Club de Madrugadores. Ah, Es sí. lo que no sabíamos que queríamos, pero necesitábamos. Eh, Son reuniones los miércoles y los jueves, casi siempre a las 5:30 de la mañana, por un Instagram Live en el que Juan José nos ayuda y nos da prompts para hablar, para escribir, para, llamémosle, llevar nuestro día mejor. Quisiera, bueno, agradecerle primero el espacio y después conocer un poco cómo ha sido ese desarrollo, cómo ha sido el llegar a donde está hoy, habiendo pasado por ingeniería civil, después de cambiando el ámbito del curso y llegar a ser emprendedor con años de experiencia y ideas de más que sobran. Buenísimo, muchísimas gracias, Toscano. Cuando me contaste que estabas haciendo esto, ¿verdad? Como viendo desde el punto de vista de un estudiante, tratando de extraer información, me pareció increíble. Ojalá más estudiantes trataran de hacer esto, ¿verdad? Como, hey, yo sé que estamos aprendiendo estas cosas en la U, pero usted que está 10, 15, 20, 25 años más adelante, ¿qué cosas está viendo, verdad? Que podrían sernos útiles. Entonces, ojalá que esta conversación pueda aportar a que más gente pueda aprender de esto. Y sí, todo lo que dijiste de mí es cierto y tengo muchos proyectos y podemos hablar un poco más de todo eso, pero como dijiste, hablando de que yo estudié ingeniería civil, y creo que hay un paso más atrás. Y a mí me gusta mucho hablar de todo lo que tiene que ver con educación. Soy un apasionado por la educación, y me gustaría ver cambios y reformas al sistema de educación tradicional que tenemos para adaptarse a no solo al mundo de hoy, sino al mundo de mañana. Y no lo quiero poner como un futurista, sino como que entender que el mundo está cambiando mucho más rápido de lo que ha cambiado antes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se crea un sistema que evolucione conforme va evolucionando la vida? Pero no sé si crees que te hable digamos, de mi formación académica Sí, sí, más sí. joven. O sea, empecemos un step antes. ¿Por qué se decidió por ingeniería civil, inclusive? Claro, y eso es lo que me parece chiva de hablar, porque, claro, viéndolo hacia atrás, yo tengo 37 años ahora, viendo 20 años hacia atrás, cuando tenía 17, puedo ver un montón de cosas que no estaba viendo en el momento, ¿verdad? Porque en el momento uno tiene 17 años, con costo sabe cómo se llama, ¿verdad? Y el tema a esa edad es, hey, ¿qué va a hacer por el resto de su vida? O por lo menos cuando yo tenía 17 años, en 1999, eso era lo que se decía, ¿verdad? ¿Qué va a hacer por el resto de su vida? Tiene que decidirlo ya. Eh, eh, y no sé, creo que es un sistema que en el momento yo sabía que no me gustaba, pero no podía articular, pero no tenía el conocimiento y las ideas para poder saber que eso era algo que a mí me parecía que no estaba bien. Y no sé si es que no está bien para nadie, por lo menos no está bien para mí, y puede que no esté bien para otra gente, ¿verdad? Este, Porque la pura verdad, lo que nosotros hacemos en primaria y secundaria es vivir en una burbuja de vida y en una burbuja de educación.
¿verdad? Entonces nos enseñan muchas cosas que son valiosas, aritmética, español, estudios sociales, cultura general, física, o, ¿verdad? De todas estas cosas, pero después nos dicen, ahora usted tiene que ir a estudiar una cosa muy específica, ¿verdad? Más allá que algo general, como es la física o la matemática, ahora decida en cómo va a aplicar ese conocimiento en un área muy específica, algo que usted nunca ha hecho antes, porque nunca hemos tenido esa experiencia de vida, nunca antes, ¿verdad? Entonces, es como, como tirar un dardo y esperar que ese dardo caiga a donde uno dentro de 10, 15, 20 años espera que estaba bien, ¿verdad? Eso fue por lo menos lo que yo sentí. Eh, adelantándome un poco a la conversación, a mí me gustaría que los jóvenes de hoy, incluso a nivel universitario o colegial o incluso en primaria, exploraran la aplicación de conocimiento, ¿verdad? Porque eso es lo que es un trabajo, eso es lo que es una profesión, ¿verdad? Cada conocimiento para valor. Entonces, ¿qué pasa si desde los 10, 15, 20, 25 años, o bueno, espero que 25 ya estén en la fuerza laboral, pero 10, 15, 20 años, podamos estar ejecutando proyectos o trabajando con gente que está ejecutando proyectos para que podamos entender cómo funciona ese conocimiento en la práctica, ¿verdad? Y que podamos entender cuáles son los skills reales que necesitamos. Y también como yo hablo muy tangencialmente, entonces si algo se va, si me voy descarrilando, me devolver. Tranquilo, tranquilo, Eh, que esas tangentes son las que tienen más valor a veces. ok, parte de lo que pasa en la burbuja el sistema educativo tradicional es que nos enseñan conocimiento, pero no nos enseñan skills, habilidades reales, ¿verdad? Ok, entiendo mate y entiendo física, pero ¿cómo aplico eso? ¿Qué hago? ¿Verdad? O sea, si mate aplicada a programación, ¿verdad? Desarrollo tecnológico. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿qué hago? Cuando me siento enfrente de la compu, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo entiendo lo que significa n+1, pero ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, hay skills que uno espera que se comiencen a desarrollar en la universidad y aún así todavía no, ¿verdad? Hay skills que hasta que uno se graduó de la universidad y comienza a trabajar, se comienzan a desarrollar. Pero entonces estamos hablando que esos skills se comienzan a desarrollar cuando tenemos 25 o 28 años. Que a mí me parece muy tarde. O sea, no sé si es tarde. Lo que me parece es que desperdiciamos un montón de tiempo antes que pudimos haber usado para eso. Porque no quiero que la gente piense que comer a tal edad es tarde, sino que cómo hacemos el uso de nuestro tiempo más eficiente cuando estamos educándonos. Entonces, al final, para irnos encarrilando otra vez, al final yo terminé escogiendo ingeniería civil en un proceso muy confuso para mí. Cuando yo estaba en el cole, a mí lo que me interesaba, bueno, deportes siempre, nunca pensé que los deportes podían ser una carrera para mí, que ahora pensándolo bien, puede haber miles de carreras que tengan que ver con deportes, que no tengan que ver necesariamente con jugar un deporte, pero también la parte artística. Entonces yo, en una familia súper tradicional, con mi papá liberiano, mi mamá de Cartago, ¿verdad? Lo que se enseñaba en mi familia era que teníamos que ser abogados, ¿verdad? Mi papá es abogado, mi mamá estudió Derecho, eh, abogados o administradores o doctores, ¿verdad? Ingenieros, cosas así, ¿verdad? Yo era la oveja negra de la familia, que patinaba, que usaba solo camisetas en ese entonces, las marcas que eran famosas eran otras, ¿verdad? Pero Stussy, Bugle Boy, No Fear, ¿verdad? O sea, ya yéndonos hacia atrás. Y yo era ese mae, ¿verdad? El mae que desde los 15 años quería hacerse tatuajes y mi papá me decía que yo estaba demente, ¿verdad? Porque quería parecer un marinero. Entonces, tenía mucho interés por la creatividad, por el arte, por diseño gráfico. Y no voy a decir que eso no se fomentó en mi familia, pero no se impulsó, digamos. No fue que me dijeron que no, pero no fue algo que se impulsó, ¿verdad? Y siento que mucha gente de mi edad puede tener la misma experiencia. Eh, entonces, no solo cuando yo tenía 17 años y tenía que escoger, sentía que no tenía las habilidades para hacer eso, ¿verdad? No era la persona que dibujaba chuzo de la generación, ¿verdad? Entonces sentí como que esa ruta de arte no era para mí. En algún momento pensé en estudiar arquitectura porque era como el maridaje entre la parte artística y la parte ingenieril y soy muy bueno en números, en física, en mate y en ese tipo de cosas. Entonces pensé que podía ser por ahí y no, o sea, he tratado de acordarme 1000 veces de esto y no me acuerdo por qué no perseguí arquitectura. La pura verdad no me acuerdo por qué no, pero terminé escogiendo ingeniería civil. Lo que yo creo es una teoría, es que muchos de mis amigos se metieron en ingeniería civil, era como lo cool.
en ese momento ser ingeniero civil. Ok, ingeniería civil, mate, física, Y trabajar diseño. afuera, ¿verdad? Sí, Hasta cierto punto diseño, en ese momento yo no entendía la parte de diseño, ¿verdad? Era como construir, estar afuera en una construcción, ¿verdad? No estar en un escritorio, me pareció súper chiva, bueno, me pareció como la mejor opción en ese momento, entonces me metí en ingeniería civil y ahí comenzó mi carrera universitaria, que también está plagada de cuentos tangenciales, eh, de la diferencia entre aprender en el colegio y aprender en la universidad, que son dos cosas completamente diferentes. sí. A mí bueno, siempre me ha llamado la atención porque de lo que ustedes decían, cuando uno tiene 17 no sabe ni dónde está parado, no sabe ni cuál es el nombre. Yo siempre me quejé de por qué tenía que estudiar español 5 horas a la semana y aquí estoy 3 años y medio después escribiendo documentos y textos casi que a diario y por gusto, no porque me obliguen. Eh, También, bueno, civil fue una de mis carreras frustradas. Yo me tiré más a la parte de negocios que a, a construcción, pero sí lo veía por la misma razón que ustedes, no estar en un escritorio, sino estar en las construcciones, estar viendo todo eso, y porque a mí lo que me llamaba era civil estructural, o sea, literal el edificio. Pero volviendo que entonces ya se escoge por civil y cuáles son algunas de esas lecciones en el transcurso de los años de civil. Bueno, la primera es que no sabemos cómo aprender, ¿verdad? Esa fue la primera lección en la que me pegó. Yo venía de sacar excelentes en el cole sin mucho esfuerzo, porque espero no caer mal, pero realmente el colegio con que uno esté atento, ¿verdad? Con que uno esté como ahí, Sí, uno lo logra, ¿verdad? Y obviamente yo entiendo, pero para una media de persona, con estar yendo a las clases, entregar tareas, estudiar un poco, se logra. Este, eso no es así en la U, sobre todo porque hay menos estructura, ¿verdad? No hay, por lo menos en la UCR, que fue donde yo estudié ingeniería civil, nadie lo obliga a uno a ir a clases, ¿verdad? O sea, tal vez algunos laboratorios son obligatorios. Y hay muchas distracciones y uno es como un adulto por primera vez y está solo en el mundo, ¿verdad? No hay profes que marcan la entrada y la salida del cole, sino que uno llega a la U o no llega a la U y uno le puede decir a los papás que uno tiene clase a las 7 de la pues mañana sí, y verse para otro lado, ¿verdad? O sea, sí, es así. Ese nunca fue un issue para mí, pero, ok, una vez que estoy en clases, ¿qué hago? ¿Cómo estudio esto, verdad? O sea, yo veía a todos mis compañeros y no hacían nada, y de repente el día antes de entregar un proyecto, antes de entregar un examen, la palmaban, la famosa palmada, pero en realidad no eran tanto palmadas, era que jugaban play hasta medianoche, y después de medianoche a 4 de la mañana se ponían a estudiar o a hacer el examen. Y yo decía, esto no, primero ahora hablaste del club de madrugadores, sí, yo no la palmo, eso no es algo que yo hago, nunca, desde el cole. Entonces yo decía, puta, esto no está bien, pero tampoco tengo las herramientas, no tengo el conocimiento como para saber qué hacer. Entonces tuve que averiguar. Entonces lo primero que me di cuenta es, yo soy un necio con la eficiencia de mi tiempo. Siempre he sido desde carajillo. Entonces, algo que me di cuenta es, ok, hay ciertas clases en las que yo no tengo que estar, de fijo, ¿verdad? O sea, profes copiando un cuaderno o un libro en las pizarras de tiza, todavía en ese momento, ¿verdad? O, o tal vez no copiando un libro, pero tomando literalmente apuntes en la pizarra, para que uno tomara apuntes en un cuaderno, y desde entonces eso me pareció tan ridículo, ¿verdad? Porque nada más no me da lo que usted, o sea, en vez de copiarlo todo el mundo 37 veces en una cadena de copia, porque nada no nos da el material, ¿verdad? Pero de ahí, esos son sistemas de educación viejos que ojalá ya no se usen más, ¿verdad? Entonces ya me di cuenta de cuáles clases valían la pena y cuáles clases no, estar ahí físicamente. Dependía mucho del profesor. Entonces lo que me comencé a dar cuenta es que existe la materia, la teoría, y existe la persona que está impartiendo la teoría. La teoría, si yo tengo el libro de texto, yo me la puedo aprender o aprendí a aprendérmela. Y hay como otro nivel de lo que en inglés llaman nuance, como de matices, que le puede meter un profesor a la materia, ¿verdad? ujú, Entonces, un profesor puede ser nada más un megáfono de la materia, ¿verdad? Nada más un repetidor de la misma materia que está en el libro, o puede agarrar esa materia y comunicarla
con su propio punto de vista. Y eso me comenzó, y eso es obviamente algo que veo ahora, pero entonces se notaba la diferencia de alguna manera. Otra cosa que aprendí es que hay hacks en la vida, no todo tiene que ser, o sea, normalmente uno tiene, ¿verdad? 17, 18 años, entra a la U y uno hace lo mismo que está haciendo todo el mundo. Todo el mundo va a clases, todo el mundo la palma, todo el mundo juega play, todo el mundo estudia así, todo el mundo hace esto. Entonces yo comencé a ver, ok, el profe entrega al inicio del curso una carta al estudiante. La carta al estudiante dice las fechas de los exámenes, por lo menos así eran en ingeniería, las fechas de los exámenes, la materia, pa. En ingeniería se estudiaba mucho usando exámenes viejos. No porque los exámenes fueran iguales, sino porque uno se daba una idea de cuáles eran las preguntas que se hacían en el examen, ¿verdad? O sea, cómo se estructura, por ejemplo, en cálculo 2, cómo se hace una pregunta de cálculo 2, ¿verdad? ¿Qué tipo de preguntas hacen? O en física 1, ¿verdad? O en física 2 o lo que sea, ¿cómo se hacen las preguntas? Entonces uno revisaba exámenes viejos, ojalá del profesor que estaba dando el curso, para ver más o menos la idea de cómo iban a ser las preguntas. Lo que me pareció interesante es que los semestres, lo que yo me di cuenta es que la gente comenzaba a usar los exámenes viejos una semana antes del examen o 2 semanas antes del examen si eran súper nerdos, ¿verdad? Antes de eso ni tocaban los exámenes viejos, nada más hacían las tareas, iban a clases y listo. Y yo comencé a pensar que tenía que haber una mejor manera, ¿verdad? Porque si yo nada más voy a clases a ver las copias de los apuntes de un profesor en la pizarra, y hasta dentro de 2 o 3 meses me voy a poner a ver los exámenes viejos, me parecía ineficiente. Entonces comencé a usar los exámenes viejos desde el principio de clases. A esas clases que me di cuenta que no tenía que ir porque estaba todo en el libro, o sea, literalmente el profesor estaba copiando el libro, no iba, y lo que hacía era tratar de comenzar a resolver esos exámenes viejos. Entonces dedicaba media hora al día desde el principio de clases a ver una pregunta. Y obviamente al principio nada, pero comenzaba a ver la nomenclatura de las preguntas, comenzaba a ver la estructura de las preguntas, qué era realmente lo que me estaban pidiendo, y entonces iba al libro a buscar específicamente, no era nada más leerme el libro de tapa a tapa y esperar sacar algo, sino buscar en el libro de texto la respuesta a la pregunta que tenía en ese momento. Y eso para mí se convirtió en Enseñarse una casi. salvada. Era enseñarme, era aprender a aprender, ¿verdad? Era como enseñarme de una manera más eficiente, por lo menos para mí, de lo que estaba pasando en la estructura de clase. Y el tercer hack fue que me di cuenta que los profesores tienen horas de consulta desde inicio de semestre. Y la gente usa esas horas de consulta solo los 2 días antes del examen, ¿verdad? Cuando tienen demasiadas preguntas de esos exámenes viejos que no han podido resolver, Sí. se asustaron, van y hacen fila a horas de consulta y hay 15 personas, ¿verdad? Ahí en la oficina del profe. Entonces yo comencé a usar las horas de consulta desde el principio del semestre, desde el principio del semestre, comenzaba a ir a horas de consulta, porque yo ya había comenzado a tratar de resolver problemas, ¿verdad? Tengo que admitir que a algunos profes no les encantó eso, porque yo era honesto y les decía, hey, yo no estoy viniendo a clases, estoy haciendo esto. A unos cuantos no les gustó, a otros les encantó y a otros era como, bueno, lo que sea. Lo interesante es que creaba una relación personal con los profesores. Entonces, tampoco estoy tratando de decir que pasé todos los cursos con 100, pero para algunos cursos en los que ocupaba un par de puntillos ahí, Sí, puede ayudar. por aquí o por allá, yo tenía una relación creada con los profes. Entonces no quiero decir que me los daban siempre, pero era más fácil. O sea, era más conveniente en ese momento. Entonces, esas son como mis aprendizajes de aprender a aprender. Que me han servido muchísimo después porque yo ya sé cómo aprender cosas, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que necesite aprender, yo la puedo aprender, tengo las herramientas, es una práctica que he desarrollado durante casi 20 años en mi vida. Sí. No, bueno, ya ese último, el de horas de consulta, creo que en la LID no es tan instaurado porque los profes no están en el recinto siempre, sino que uno tiene que buscarlos o que llegaron antitos, tal vez en el break, que muchos de ustedes quieren ese break, o ya al final quedarse hablando. Sí es totalmente valioso. Yo sí procuro generalmente quedarme, ya ahora es quedarse en un Zoom, ya no es presencial, pero quedarme hablando con algo porque de siempre le saca a uno, profe, que tal cosa no me quedó claro, o más bien me gustó mucho, qué me recomienda, que no sé qué. Yo me acuerdo que a principio de año que estaba llevando micro, todo el mundo decía,
no quiero llevar micro, qué pereza, es pura mate. Yo voy a ser el estudiante que sale de micro sabiendo y entendiendo micro. Y entonces Ajá. en el break me quedaba hablando con el profe, que no sé qué, aquí tengo el libro de texto, entonces lo revisaba, que no sé qué, profe, esta cosa, todo eso. Es, de hecho, de lo que yo ya como estudiante le voy diciendo a los que vienen abajo, como aproveche los espacios que le dan, aproveche si le confían el número de teléfono, cosas así, porque al final es tiempo que uno les está, Hay dos cosas bien llamémosle, importantes. sí, Dale, dale, perdón, te interrumpí. no, no, Que que tenemos como un lag, entonces creí que ya habías parado. Ah, no, que, o sea, por ejemplo, si a uno le confían 10 minutos, son 10 minutos sumamente valiosos. Exacto. Entonces ahí hay un par de aprendizajes importantísimos. Y yo lo veo no solo con estudiantes, sino con gente de otro tipo. Yo soy muy abierto siempre a ayudar a la gente. Yo les digo, hey, escríbanme, llámenme, mándenme un mensaje. La mayoría de la gente no lo hace. No sé si es un tema de cultura, de que les da pena, de que les da pena que yo crea que no saben, no sé, no sé qué es o si es pereza o eso. Pero entonces uno tiene que entender que sobre todo profesores que en su mayoría tienen una vocación de enseñar y de ayudar, nos encanta ayudar, nos encanta ayudarle a otra gente. Entonces aprovechen esos espacios. Y la otra cosa importante de entender de eso es lo que vos decías de que quería salir realmente entendiendo micro. Uno puede pasar un curso por pasarlo, o uno puede pasar un curso o uno puede aprender, ¿verdad? Ujú. O sea, a veces aprendemos y no pasamos, es algo que puede pasar, que aprendimos un montón, pero no pasamos porque las reglas o la estructura de clase no se prestó para que la nota nos diera, y eso no significa Sí, que sabemos menos. A veces pasamos y no aprendemos, ¿verdad? Y a muchas veces veces. pasamos y aprendemos, ¿no? Entonces, cualquiera de esas es válida. Y tenemos que entender que vivimos en un mundo donde todavía se utilizan esas notas y esas notas eventualmente tienen una consecuencia, que es un título en papel, que para lo único que sirve es como un shortcut, es un proxy para que la persona que recibe ese título o que ve esa nota diga, ok, yo creo que esta persona sabe. Si tiene un 70, creo que sabe un poco. Si Poquito. tiene un 90, creo que sabe más. Pero no es real. Estas notas no son reales, ¿verdad? Esas notas son un reflejo de, no de conocimiento, sino de ejecución con las reglas de un profesor, Sí, correcto. ¿verdad? Entonces hay que entender eso. Y yo siempre le digo a todo el mundo, su título universitario sí es importante, pero cuando usted está buscando un brete, acuérdese que el título de la persona que se graduó con la segunda mejor nota y la persona que se graduó de último son el Dice mismo lo mismo, título. sí. Son el mismo título, dicen exactamente lo mismo. Tal vez solo el primer promedio va a tener una distinción ahí, un magna cum laude o lo que sea, y los demás tienen el mismo título. Entonces, no se enfoque tanto en el número que le ponen al final del semestre, sino en aprender. Y si usted aprendió, muy rara vez se va a quedar. Sí, sí, sí. Yo ya, este es el último cuatri de la U y ya me le entendí eso muy tarde, porque no fue sino hasta ahora que estos últimos dos cuatris han sido los que más me he fajado, pero por eso mismo, no para pasar con un 100, sino para aprender lo más que, o sea, lo más que pudiese, sacarle la mayor cantidad de jugo a los profes para yo poder decir, mira, ok, esta cosa o tal cosa y bla, 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 bla. Porque si al final el título es el mismo para el último que para el primero. Eh, Cuando ya termina civil en la UCR, ¿qué es lo que pasa ahí siguiendo? Sí, aquí voy a ser completamente honesto. Yo no tengo un título de ingeniería civil y la razón por la que no tengo un título de ingeniería civil es porque no hice la tesis. Pues en ingeniería civil funciona con que uno no hace bachillerato y después licenciatura, sino que a huevos son los 5 años. Este, y la historia de la tesis también es una historia tangencial interesante. Eh, yo hice la tesis con un profesor que yo admiraba porque fue de esos pocos profes de los que hablamos antes que le metían matices y que realmente enseñaban la materia. Y desarrollé un proyecto que a mí me pareció muy interesante en el momento. En los procesos de tesis, cuando estábamos revisando, ok, hay que hacer el marco teórico, ok, vamos aquí, y yo seguí trabajando en otras cosas mientras trabajaba el marco teórico. Resulta que ya casi terminando la tesis, ese profesor me dice que mi marco teórico no está bien, que él quiere un marco teórico de, no me acuerdo cuántas páginas dijo, pero dijo un número específico de páginas, 60, 70, no sé. Dijo, quiero un marco teórico de 60 páginas.
Yo le decía, pero, o sea, tal vez el mío tiene la mitad de las páginas, pero está perfecto. O sea, si usted quiere, o sea, me parece ridículo agregarle a algo que está bien. O sea, no voy a decir que estaba perfecto, no es cierto, pero estaba bien. Él nada más, él no le importaba si estaba bien o mal. Él lo que quería era una cantidad de páginas específicas. Y yo en mi testarudez juvenil, ¿verdad? De 24 o 5 años, o lo que fuera que tenía en ese momento, me rehusé. No, esto es una estupidez. Yo no voy a agregar contenido solo por agregar contenido. En ese momento yo ya estaba trabajando como ingeniero y, y al final entonces terminé retirando esa tesis con ese profe con la idea de retomar la tesis. El próximo semestre iba a volver a matricular la misma tesis, esperando que un profe quisiera agarrar la misma tesis en la que yo ya había trabajado, nada más para terminarla. Pero resulta que en el medio me di cuenta que yo no quería ser ingeniero civil. Entonces, al final del día, cambié mi enfoque profesional y nunca hice la tesis. Entonces, eso es algo que yo le quiero regalar a mi mamá algún día, ir y ver si matriculo la tesis y la termino como para que ella esté, ya ella está tranquila, pero digamos, nada como posible, hey, tome, aquí está la tesis. Aquí está el título. Pero vamos a ver, y ajá, aquí está el título que para mí no significa mucho, ¿verdad? Significa nada más como que hay unas reglas en la vida y hay unas reglas que uno escoge jugar y otras que no. Esa es una en la que yo escogí no jugar, pero entiendo que alguna gente, digamos, como, hasta incluso me emociona un poco como pensar en terminar la tesis, como que me hace así como, madre, qué tuanis, como que marqué una casilla de esas casillas que en realidad no importan, pero sería vacilón. Y si querés te cuento, digamos, cuando comencé a trabajar yo comencé desde la U, en ingeniería eso no se usa mucho. Yo comencé a trabajar en una firma de arquitectura, comencé trabajando como en inspección. Entonces yo iba a obra e inspeccionaba que los ángulos fueran de 90 grados, literalmente con una cuña iba y veía si los ángulos eran de 90 grados, si el techo medía lo que tenía que, ¿verdad? Así como agarraba los planos y verificaba que todo fuera como tenía que ser. Y yo decía, maestro, yo no tengo que estudiar ingeniería para hacer esto, ¿entiendes? O sea, y lo hice y fue un brete muy chiva. Y estaba afuera en el campo, entonces eso me cuadraba. Lo que no me gustaba es que mi oficina era debajo de una vara de aire acondicionado. Entonces cuando iba a inspección y viaje, porque en Costa Rica llueve, pasaba mucho frío, pero eso fue lo único que no me cuadró. Lo más, yo tenía esta curiosidad de decir, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Sí. O sea, esto lo puede hacer cualquier persona. ¿Por qué hay que por qué hay que estudiar ingeniería o tener un título de ingeniería para hacer esto? Y yo entiendo que en todos los trabajos hay que comenzar en alguna parte, pero entonces ese es el tipo de cosas que yo digo, ¿qué tal si usted desde que está en el cole comienza a trabajar en inspección y comienza a aprender a leer planos y a tener esos skills que después cuando tiene 25, 26, 27, 28 años y se gradúa con un título de profesional, no tiene que ir a aprender esos skills un año, ¿verdad? Eso me parece ineficiente, pero bueno, ese fue el primero. Y después, eh, yo jugaba rugby en un equipo aquí en Escazú en el que jugaban unos españoles. Y resulta que esos españoles se vinieron de España a trabajar en el consorcio de la autopista de la Ruta 27, lo que en ese momento era Autopistas del Sol. Entonces se enteraron que yo ya había terminado mis cursos y estaba en la tesis y me ofrecieron trabajo ahí en Autopistas del Sol. Y también en inspección, pero ya en otra cosa, vial, era como más chiva. Eh, y ahí se me terminó de romper el alma de ingeniero, porque desde el principio no era algo que me fascinaba y ahí lo que me di cuenta es mi trabajo no tiene un impacto real. Yo no estoy construyendo una carretera, yo estoy, porque al final cómo funcionaba era y no vamos a entrar en detalles de eso, de autopistas del sol necesariamente, pero mi trabajo era una farsa, o por lo menos así lo sentía yo. También otra cosa que estaba pasando en el medio, para no solo analizar la parte de ingeniería, sino también la parte de vida, es que yo veía, digamos, salía a tomarme unas birras con mis amigos ahí a Arenas, en Escazú, y veía gente señores de 50, 60 años, que se notaban que eran unos profesionales y yo decía, mae, ellos están haciendo lo mismo que yo, ¿verdad? Ya terminó el día laboral y no hay nada más, y no tenemos nada más que hacer más que venir a sentarnos en una barra a echarnos unas birras. Y yo hacía eso 3 o 4 veces por semana, ¿verdad?
Y fue un día que yo me acuerdo, esta historia a mí me gusta, estábamos sentados en la barra y ahí era literalmente que yo llegaba y ya sabían qué servirme, ¿verdad? O sea, era, no Ya es lo una cosa que me hace conocían. orgulloso, pero es real. Este, le dije a un amigo que estaba sentado a la par mía, madre, mira, esos rocos están aquí todos los días. Qué right, ¿verdad? Tener 55 años y estar metidos en una cantina todos los días. Y en eso como que me quedé pensando y como que los dos nos volvimos a ver y fue como, puta, si nosotros sabemos que ellos están aquí todos los días, es porque nosotros estamos aquí todos los días también, ¿verdad? Entonces me puse a analizar eso me puso a pensar mucho y fue como que uno cuando tiene 27 años, pues no importa, soy un carajillo, estoy echándome unas birras, no pasa nada. Pero en qué momento se cierra los ojos uno y los vuelve a abrir y tiene 55 años y está haciendo exactamente lo mismo. Entonces me puse a analizar eso con todo en mi vida, no solo con cómo estaba usando mi tiempo de ocio, sino también con, más, ¿será que voy a cerrar los ojos y voy a abrir los ojos y voy a ser un ingeniero que no está logrando un impacto en nada en la vida? Y no creo que todos los ingenieros sean así, sino para mí, ¿verdad? O sea, hay ingenieros que hacen cosas increíbles y aman su trabajo, para mí específicamente, ¿verdad? Entonces comencé a cambiar mi vida y eso fue lo que pasó con ingeniería. Ahí es donde sale la marca de Juan José Muñoz, entonces. O qué hubo en ese in-between. O sea, qué es lo que lleva y empieza ya a desarrollar que este proyecto en el 2014, las diferentes marcas, los diferentes proyectos. Ahí, si bien mal no leí, en el 2015 lanza el Fuck Yeah Monday, que era de rebrandear el lunes como el peor día de la semana, hacer el mejor día de la semana. ¿Cuándo empieza todo eso y cómo son ese momento? Yo no sé si usted tiene unas 3 o 4 horas para hablar de esto, porque es largo, pero digamos que todo comenzó, o sea, primero tal vez porque me dediqué o mi cambio de carrera fue como hacia el lado de negocios. Y también esto es una pregunta que me he hecho mucho viendo ya de 12, 13 años hacia atrás. Eh, no tengo una respuesta concreta, pero lo que sí me acuerdo es que en mi trabajo de farsa, lo que hacía todo el día, y no sé por qué escogí esto, pero lo que hacía todo el día era leer sobre startups en Silicon Valley y ver blogs de diseño. Era todo lo que hacía, todo el día, ¿verdad? Bueno, no voy a decir que todo el día los 2 años que estuve ahí, pero digamos que el primer año fue mucho brete y el segundo año no hice más que leer sobre startups de tecnología en Silicon Valley y sobre diseño. Y comencé no solo a leer, sino a tratar de aplicarlo, ¿verdad? Que esa es una de las cosas que la gente más cercana a mí me dice que yo soy un nerd y un necio, y esa es una de las cosas. No solo leía un artículo, sino que pensaba y le decía a la gente, madre, mira, ¿por qué Facebook está haciendo esto? ¿Por qué no sé quién está haciendo esto? ¿Cómo podría hacerse esto en Costa Rica? ¿Cómo podría funcionar esto? Y comencé a pensar mucho acerca de cómo se podían generar estos negocios que se veía como el futuro. En ese momento, estamos hablando de 2008, 2009, cómo se podía hacer eso en Costa Rica, si era siquiera factible, ¿verdad? Hacerlo en Costa Rica. Y comencé a escribir mis ideas. No sé por qué me dieron ganas de escribirlo, nada más lo comencé a escribir, como poner, y las ponía en un blogcillo ahí. Este, de ahí, cuando decidí cambiar mi vida, o sea, ya había decidido cambiar mi vida. Mi hermano, que también había tenido la misma experiencia, tengo un hermano gemelo, había tenido la misma experiencia en el mundo del derecho, o sea, estudiando derecho, había decidido montar, él había tenido las agallas antes que yo de salirse y montar su propio negocio, había montado un negocio de educación. En ese momento era un negocio pequeño de clases de inglés y tutorías para estudiantes de cole. Entonces me dijo, madre, ¿por qué no renuncia? Yo me encargo de la parte del servicio, de la educación, y usted se encarga de entender cómo se maneja este negocio, cómo se hace crecer, etc. Entonces le dije que sí, y me tiré al agua. Y en ese momento, en el 2008, 2009, no existía información sobre emprendimiento en Costa Rica. Si ahora existe, poca y desarticulada y rara, en el 2009 no existía nada, 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 pero cuando digo nada, nada. Entonces, en mi trayecto de tratar de entender cómo se comía eso, de tener un nuevo negocio en Costa Rica, comencé no solo a tener que estudiar un montón, sino que comencé a escribir más, con el enfoque de poder ayudarle a otra gente.
que estaba pasando por lo mismo. Entonces la gente me comenzó a buscar, mae, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Y yo lo que hacía en Costa Rica no hay como literatura con respecto a eso, ¿verdad? De cómo se emprende en Costa Rica. Lo que hay es literatura que nosotros traemos de Silicon Valley o de Europa o de libros de texto, ¿verdad? Cosas así. Y lo que yo comencé a hacer desde ese momento, y esto fue algo mágico, fue que me di cuenta, mira, ma, estas cosas que pasan en Silicon Valley no se pueden nada más aplicar exactamente en Costa Rica, ¿verdad? Son contextos completamente diferentes. Entonces comencé a tratar de entender cómo se podían aplicar esos conceptos aquí en Costa Rica, escribir mucho sobre eso y creé espacios desde el principio. A mí me ha gustado mucho la comunidad y mucho comunicar. Creé espacios para que otros emprendedores, poder hablar de eso con otros emprendedores. Y eso es una clave. Todavía hoy en Costa Rica la gente está tratando nada más de aplicar términos teóricos, académicos, que tal vez funcionan en otros lugares y tratar de aplicarlos a Costa Rica y se dan cuenta que no funciona. Pero entonces, para ir tratando de ir hacia lo de Fuck Yeah Monday, lo que me comencé a dar cuenta primero es con emprendedores, yo les puedo enseñar la teoría y lo van a entender, ustedes son genios y lo van a entender la teoría, pero resulta que todavía igual no pueden ejecutar bien sobre sus proyectos. ¿Qué pasa? Entonces me comencé a preguntar qué pasa. Bueno, es que no es teoría en Costa Rica. ¿Cómo funcionan estos conceptos en Costa Rica? Y yo enseñaba eso y hablaba con la gente de eso y era, mae, ¿qué todo no está dando paso? ¿Qué está pasando? Y me comencé a dar cuenta que hay una parte humana, ¿verdad? No podemos separar la teoría y el conocimiento y las habilidades de nosotros como seres humanos. Entonces, si tenemos miedo, si no tenemos buenos hábitos, si somos inseguros, si no sabemos cómo trabajar, si no sabemos cómo aprender, no podemos poner esas cosas en práctica. No se puede. Por más teoría que yo pueda meter en su cerebro, si usted no puede humanamente y físicamente y mentalmente ejecutar sobre eso, no vamos a llegar muy largo. Entonces comencé a estudiar la parte mental y humana de todo esto, ¿verdad? Como no solo enseñar emprendimiento, sino emprendimiento y seres humanos. Y Fuck Yeah Monday fue como la primera manifestación de eso, ¿verdad? Cómo rebrandeamos un día me desperté un lunes y a mí los lunes me encantaban porque a mí me encanta lo que hago. Entonces era como, qué linda, comienza semana. Y me acuerdo que ese día vi en Instagram o no sé, en Facebook en ese momento, no sé, demasiado hate al lunes. Entonces decidí tomar cartas en el asunto y comencé un newsletter y el blog y todo eso para comenzar a rebrandear el lunes. Tratar de enseñarle a la gente que el lunes es nada más un día, que usted no odia el lunes, usted odia lo que tiene que hacer el lunes, ¿verdad? Viene de 2 días, que no tiene que pensar en su vida prácticamente, y el lunes tiene que pegar con pared. Y entonces no era solo hablar de eso, sino dar herramientas de well-being, digamos, de cómo ejecutar proyectos, cómo no tener miedo, cómo tener mejores conversaciones y todo eso. A todo esto hay que sumarle que yo te conté lo de deportes. Para entrenar para rugby, comencé a entrenar CrossFit y me enamoré de CrossFit y dejé rugby. Y algo que pasó chivísima en CrossFit fue que aprendí muchas cosas, que yo creo que eso podemos hablarlo en otro podcast si querés para no enredar acá. Pero ya en ese momento yo estaba coachando CrossFit y no sé si para el 2000, sí, en el 2015 yo comencé un box. Sí, Mist. Eso era algo que quería comentar. Ajá, era un box de solo para mujeres y entonces ahí también me comencé a dar cuenta la necesidad de la parte humana. Yo les puedo hablar de nutrición y les puedo dar los programas perfectos para entrenamiento, pero hay algo humano, ¿verdad? Hay algo humano que siempre va a ser un obstáculo que podemos tratar de sobrellevar, que es, a mí mi nutricionista me da la dieta, yo tengo que seguirla, pero resulta que estoy comiendo helados todos los días. Literalmente eso es lo que está pasando en cuarentena para mí. Estoy comiendo helados todos los días, a pesar de que yo sé que eso no es, yo tengo la información, ¿verdad? Es un tema de ejecución, es un tema humano, ¿verdad? Es un tema de ansiedad y es un tema de otro montón de cosas. Igual con la parte física. Resulta que interesante que resulta que los días que había burpees llegaba la mitad de la gente a clases. ¿Verdad? Entonces, yo le puedo dar la información, hey, los burpees son el mejor ejercicio que usted puede hacer en la vida, es excelente. Pero se sienten feo, entonces no voy a ir. Y eso ya es algo humano, ¿verdad? Entonces comencé a estudiar muchísimo más el factor humano en poder llevar estas cosas de emprendimiento y de salud a la gente. Entonces, no sé si al final terminé contestando tu pregunta. No, totalmente válido. Pero Sí, esa es la historia. sí me acuerdo
de la historia de Myst, que la verdad es una propuesta de valor increíble porque era un box solo para mujeres, entonces no se sentían, llamémosle, atemorizadas, creo que era. Se sentían en confianza. Los burpees en clases, la clase tenía una regla que si llegábamos tarde había que hacer burpees. Yo tuve que hacer burpees una vez. Y fue más presión social que cualquier cosa. O sea, yo burpees no tengo problema hacerlos, pero era como, estoy haciendo burpees en una clase de la U. Es una consecuencia simbólica, ¿verdad? No Sí, era sí, para que sí, se pero cansaran, es nada más, ok, reacción, acción, reacción, ¿verdad? Si llega exacto, tarde, tiene que hacer burpees. exacto. Bueno, entonces ya, llegando a donde estamos hoy, o sea, qué lecciones hay de Miel Feroz, cómo llega uno a esa idea, el club de madrugadores, de las consultorías, el ser profe, todo eso. Ajá. Ok, entonces yo creo que todo se basa en que yo en algún punto logré desarrollar mi misión, que es cuando comienza la marca de Juan. Antes Juan era nada más un nombre, era yo, pero no significaba nada. Y mi misión es esa, ¿verdad? Ayudarles a otros a lograr sus metas. ¿Cómo hago eso? Digiriendo o entendiendo esos ecosistemas, ¿verdad? Ya sea el de negocios o el de salud o el de la parte humana, entendiéndolo y logrando comunicarlo de una manera que se pueda entender, ¿verdad? Con lenguaje, con el lenguaje que nosotros usamos, con herramientas que realmente sean prácticas, porque al final del día eso existe en libros, ¿verdad? Las teorías existen en libros. Yo no estoy inventando teorías. Estoy intentando comunicarlas y crear prácticas sobre esas teorías que realmente funcionen. Y ahí es donde está el valor, ¿verdad? Porque de nada me sirve enseñarte algo y que mañana no sepas cómo aplicarlo, ¿verdad? Mm. Entonces esa es mi misión en la vida. Entonces todo lo que yo hago responde a esa misión. De hecho, yo doy un curso que se llama Tenga una bandera, y Tenga una bandera es un curso para entender eso, ¿verdad? Cómo teniendo una bandera, y una bandera lo asemejo a que yo levanto algo que dice, hey, yo represento esto, ¿verdad? Estas son las cosas en las que yo creo, esta es mi misión, si a usted le gusta esto, venga. Pero también le sirve a uno como para mantener el norte, ¿verdad? Todo lo que yo hago responde a, a eso, ¿verdad? Entonces, el gimnasio, el box de CrossFit, respondía a eso en el área de salud, pero a eso, ¿verdad? Decidir dar clases en la universidad responde a eso. Todos los proyectos que yo hago responden a eso, incluso Miel Feroz, de lo que hablamos antes, que es miel infusionada con chile, es una cosa rara, se creó para enseñar, primero para yo entender cómo funcionaba el mundo de consumer packaged goods, productos de consumo, sobre todo de alimentos y bebidas, y poder enseñarle a otros, porque eso es lo que yo hago. Yo trabajo con emprendedores, yo tengo incubadoras, yo soy profesor y yo trabajo con emprendedores, aparte de mis proyectos personales. Entonces, ¿cómo puedo enseñarle a alguien a hacer algo si yo no lo entiendo? La mejor manera para mí de entender todo es hacerlo. Y yo creo que eso ya quedó claro con lo que hablamos de la universidad y todo eso. Entonces, yo hago muchos experimentos en la vida. Miel Feroz es eso, es un experimento que me ha gustado entonces, y ha servido, entonces ha tenido más vida. Pero igual el Club de Madrugadores es un experimento, comenzó como un experimento, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo comienzo a hablar con la gente de estos temas? ¿Qué pasa si yo uso un gancho de mercadeo para la gente que madrugue, ¿verdad? Que es un concepto irreal, ¿verdad? Hey, es demasiado chiva madrugar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Igual miel feroz es un concepto irreal, es miel con chile. Entonces, también hay algo de artista en esto, que es también haciendo como full circle de cuando yo era carajillo y quería ser artista. Hay algo de arte en eso, ¿verdad? Hay algo de decir cómo comunico estos mensajes que no suenan como que deberían de poderse comunicar, ¿verdad? Que no suenan como que deberían de poder existir, ¿verdad? Igual con el box, que era solo de mujeres. Cuando decidimos hacer esa propuesta, Paz y yo, todo el mundo nos dijo que estábamos locos, ¿verdad? Y fue un box que funcionó perfectamente por 5 años y terminamos cerrándolo por otros temas de socios y demás, que nos comenzamos a casar y tener hijos y se complicó. Entonces, lo cerramos, pero no lo cerramos porque no funcionaba, lo cerramos porque ya no iba con nuestro diseño de vida. ¿Cómo se comunica algo así, verdad? Entonces hay algo de arte y hay algo de performance en las cosas que yo hago, por supuesto, pero también involucran el tema de negocios, involucra el tema de mercadeo, involucra todas estas cosas, y yo todo lo que hago es tratar de comunicar eso de vuelta a la gente, ¿verdad? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo lo hago? Y ojalá la gente pueda aprender de eso. Ahorita estoy haciendo un experimento de un proyecto que quiero lanzar y estoy grabando todas mis sesiones de trabajo. Estoy abriendo una sesión de Zoom como esta, pero soy solo yo, y grabo mi pantalla
y hablo mientras voy trabajando para que la gente pueda ver exactamente lo que estoy haciendo. Yo creo en la mentalidad de abundancia, ¿verdad? El abundance mindset. Yo no creo que por yo comunicar las cosas que yo hago, que alguien me pueda robar nada de eso, ¿verdad? O que yo vaya a tener menos. Yo creo que la marea levanta todos los barcos. El punto es que todos los barcos se levanten, ¿verdad? Si la marea levanta mi barco, también levanta los otros. Todo bien, todos ganamos, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo hago en la vida, todos los proyectos que escojo y todo lo que hago, tiene que responder a esa misión. Y siempre le meto algún flair de diseño, algún flair de algo nuevo que también me mantenga a mí entretenido. Sí, sí, a mí del club de madrugadores la verdad me dio así como el sweet spot, porque yo me levanto a las 5, pero de 5:30, que es cuando ya termino de desayunar, a las 6:30 me siento a estudiar algún idioma, generalmente es alemán, pero entonces saco ese ratito para escuchar, ver inclusive qué es lo que dice la otra gente, porque a veces en los comentarios alguien da una idea o algo y uno, mira, esto me puede servir. Y, o sea, me encanta el hecho que ya sea internacional y haya más de 150 personas, si mal no estoy. Ajá, ajá, y quiero hacerlo más grande. O sea, el proyecto, hoy estamos 19 de agosto, el proyecto lo comencé el 1 de junio, junio o julio, junio. Y ya tiene 750 seguidores en Instagram, más de 350 correos en el newsletter. Eh, y eso sí es por lo valioso del mensaje, en parte es por lo que yo he aprendido todos estos años de cómo hacer esas cosas, y de que he creado una marca que la gente confía en lo que estoy diciendo. Mi meta con esto, además de con Don Patrol, es, ya vos te levantás a las 5 de la mañana. Mi meta sí es que vos te metas, pero mi meta es convencer al mae que se duerme por gusto a la 1 de la mañana y se levanta a las 10 de la mañana. Mi meta es convertir a esa gente, y no por una cosa testaruda, no es por ganar, es porque yo realmente creo que la gente que dice que es más creativa en la noche es porque no ha logrado, es porque no ha entendido cómo ser creativo en la mañana, ¿verdad? Sí. Como que hay muchas cosas que suceden mágicas cuando uno comienza una práctica de madrugar. Y lo decimos en el club, ¿verdad? No es madrugar por madrugar. No me importa si usted se levanta a las 4 de la mañana o a las 7 de la mañana. Es que usted sea proactivo en crear la vida que usted quiere crear y no nada más reaccione a un despertador. Sí. Sí, no, o sea, para mí levantarme a las 5 me gana 3 horas de todo el Fácil, mundo. O sea, son 3 horas que puedo dedicar totalmente a mí antes de sentarme a trabajar. totalmente. Es Eh, eso. para terminar, me gusta hacer una dinámica que es un consejo para un sobrino, no para un hijo, porque sobre el hijo, ustedes padres y nosotros hijos tenemos total subordinación, o sea, ustedes tienen la potestad, pero para el sobrino es un consejo. O sea, usted no puede imponer un consejo al sobrino. Entonces, ¿cuál, cuál sería ese consejo? Puta madre, o sea, no lo había pensado así. Yo espero no ser, una de las cosas que yo quiero ser como papá es, mi filosofía es enseñar a Antonia a tomar buenas decisiones y no a seguir órdenes. Porque yo no puedo estar con ella eternamente, ¿verdad? O sea, en algún momento me voy a morir, pero además no puedo estar con ella físicamente Sí, todo el día. Entonces, ¿cómo le enseño a tomar buenas decisiones? Entonces lo voy a tomar como así, ya sea a mi sobrino o a mis hijos, como un consejo que sea como un aprendizaje, no una orden. Eh, Diseñe su vida. Eso, o sea, yo creo que es general, pero es el más importante. Diseñe su vida. Y eso lo que quiere decir es, y lo hablamos mucho, bueno, yo lo hablo mucho en el Club de Madrugadores y lo hablo con mis emprendedores, es cuando vamos creciendo, creemos que hay una manera de vivir la vida, generalmente la vida que nosotros vemos, que es la vida de nuestros papás, de nuestros tíos, ¿verdad? La vida que está alrededor nuestro. Si pertenecemos a alguna religión, también es eso, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Y hay muchas maneras de vivir la vida. Ninguna es correcta y ninguna es incorrecta. Son nada más muchas maneras. Y ahí ya entran valores y principios de cada uno, ¿verdad? Que es bueno, que es malo, que se puede hacer, que no se puede hacer. Pero hay muchas versiones, incluso dentro de un set de valores y principios, hay muchas versiones de vidas que pueden servir. Lo que creemos es que, o por lo menos como a mí me criaron, es usted vive su vida para trabajar, ser profesional, comprarse una casa, tener carros, irse de viaje, ¿verdad? Como el legítimo. Y resulta que uno se va dando cuenta, ojalá uno se dé cuenta que uno puede diseñar la vida que uno quiere vivir. Quiere ser surfo, épico, vaya a vivirse a la playa, pero entonces tal vez no puede esperar desde el principio tener una casa en la playa.
¿verdad? Tal vez si usted tiene que ser, si usted quiere ser surfo, aprenda a ser bartender o mesero y vivir de eso, si esa es su meta, si su meta es ser surfo. Y construya, trate de construir surfeando las cosas que usted quiere, ¿verdad? Quiere tener una casa en la playa, bueno, entonces tal vez usted se da cuenta que tiene que entrenar todos los días y tiene que surfear en la mañana y en la tarde y además tiene que ir al gimnasio y además tiene que hacer relación con la gente que toma fotos en la playa para que le tomen fotos a usted y no al otro man, y además cómo tener una marca personal que sea valiosa para marcas que lo puedan representar, y cómo se compite y cómo se ganan competencias y aprender eso, ¿verdad? Pero diseño de vida no es nada más vivir. Diseño de vida es qué quiero y cómo logro entender el ecosistema que me permite ser exitoso en eso. O quiere tener carros y casas. Épico, me parece fabuloso, pero entonces entienda qué se necesita para lograr eso. Prefiere ser emprendedor y no a tener un carro. También me parece genial. O sea, yo manejo el mismo carro desde el 2006. Y ese es mi diseño de vida. No estoy diciendo que eso me hace mejor que nadie, nada más ese es mi diseño de vida. Entonces, les diría eso, como que tomen sus propias decisiones, pero entiendan que esas decisiones son un compromiso, ¿verdad? De vida. O sea, hoy en la mañana estaba hablando de eso con mi papá, que me decía, estos abogados jóvenes que solo hablan de work-life balance, pero quieren trabajar menos y ganar igual. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que comenzar a entender. Trabajar la cantidad de horas que usted quiera trabajar. Nadie lo puede obligar a trabajar más. Pero entonces, al principio, tal vez usted dice, solo quiero trabajar 1 hora al día. Bueno, solo va a ganar 1 hora al día. Y en su trabajo, entonces, es cómo hago, qué tipo de trabajo puedo hacer durante 1 hora al día que me genere, o sea, cómo puedo cobrar $1,000 por hora. Sí. O no quiero ganar $1,000 por hora, quiero ganar los mismos $10 por hora, pero vivir aquí en la montaña como un ermitaño, no sé, ¿verdad? Entonces, eso es como, y yo creo que no es un consejo puntual de decírselos una vez, eso es lo que yo quiero criar. Y ojalá, si no tengo sobrinos, pero si tuviera, que sea una enseñanza de vida ongoing, de aprendizaje, ¿verdad? ¿Cómo comenzamos a aprender eso? Desde que Antonia ahorita tiene 2 años hasta, y por siempre, ¿verdad? Perfecto. Apoderándome de su frase, muchas gracias por una entrevista y por un espacio épico. ¡Épico!